Buenos días, teacher. Buenos días. Buenos días, teacher. Buenos días. Se esperaba a sus compañeros. Listo. Juliana, Laura. Ahí llegó el señor Herrán también. Ana Lucía. Buenos días, teacher. Buenos días. Buenos días, teacher. Buenos días. ¿Dónde está? Buenos días, teacher. Buenos días. Bien. Un minuto más. A ver si ingresamos todos. Ahí, mi señor. Buenos días, teacher. Yepes. Yepes ve con otros matemáticas. Ah, no, geometría. Es geometría. ¿A qué hora dijiste que se termina? Listo. Bien, entonces, pues empecemos la clase del día de hoy con las personas que estamos. Entonces, Samuel, por favor, lleva la asistencia, por favor. Sí, señor teacher, yo se la envió apenas acaba de la clase. Listo, gracias. Bien, entonces vamos a copiar como topic. Como topic vamos a copiar simetrías. Como topic, simetrías. ¿Listo? Achievement, van a colocar reconocer, esto es un infinitivo, reconocer simetrías en figuras planas. Reconocer simetrías en figuras planas. Skill. Representar simetrías en el plano. Representar simetrías en el plano. Segundo, por favor. Bueno. Entonces, ¿qué hay que decir sobre la simetría? Pues es bastante sencillo. Entonces vamos a copiar lo siguiente en nuestros cuadernos. Simetría como título. Simetría como título. Y vamos a anotar lo siguiente, por favor. Como simetría, se denomina la correspondiente exacta que se verifica en la forma no, Lucía. Ya miraremos. Espera un segundo. Sí, teacher. Termina de leer acá. Se verifica en la forma, el tamaño y la posición de las partes.
de las partes de un objeto considerado como un todo. Considerado como un todo. Muy bien, chicos. Entonces, las simetrías, pues, ¿cómo explicarlo? Sí, porque yo también tengo esa misma dificultad. Es verificar la forma y el tamaño y es una correspondiente exacta. ¿Sí? Dame un segundo. Una correspondiente exacta. ¿Qué quiere decir una correspondiente exacta? Que va a tener, o que es un similar, la figura va a ser un similar a lo que se está dibujando inicialmente. Eso es lo que hace referencia a eso. Es un similar, es algo parecido. ¿Dónde dejo esto? En el escritorio, yo te lo reviso. Listo. Y entonces, es un similar, es un exacto. ¿Sí? Incluso la palabra simetría viene del latín y del griego que dice exactamente lo mismo, simétrico. Es exactamente igual. Y acá vamos a ver dos términos que, pues, obviamente, por lógicas razones, ustedes no van a ver todavía, pero quiero que aprendan a diferenciarlas. Y son las palabras semejanza y congruencia. ¿Listo? Semejanza y congruencia, que también va a ser parte de las simetrías en algunas ocasiones. Sí, sobre todo con esta última. Les voy a explicar rápidamente. Esto se explica con dibujos. Vamos a hacer dos triángulos, por ejemplo. Voy a hacer un triángulo con esta medida. De 2 centímetros y 2 centímetros así. Triángulo rectángulo y los pongo. Esta forma, 2 centímetros. Listo. Ahora voy a hacer un triángulo un poquito más grande. De 3 centímetros y de 3 centímetros. Listo, mira. 3 centímetros y 3 centímetros. 3, 3. Ya vemos al primer triángulo, el triángulo A. Y ya vemos al segundo triángulo, el triángulo B. Además, coloquemos un triángulo C, que también nos va a hacer falta. ¿Listo? Bien. El triángulo C. Y este triángulo C, pues, tiene una particularidad de que tiene las mismas medidas que el triángulo A. ¿Listo? Vean lo siguiente. Les pregunto, ¿el triángulo A y el triángulo B son iguales? Sí, señor. ¿Son iguales? No, teacher. No, teacher. No, profesor. ¿Qué son entonces? Similares. Son similares. Eso es Y a correcto. esto, espera, Yepes, y a esto se le conoce como semejanza, cuando son similares. Es decir, cuando tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Vean que aquí tiene 2 centímetros, pero acá tienen 3 centímetros y 3 centímetros. O sea que tiene diferente, digamos, la longitud de los lados es diferente, pero tienen la misma forma. Esto lo van a ver tranquilamente en noveno, en octavo, que es semejanza de triángulos. ¿Listo? Por ahora quiero que lo aprendan a diferenciar, sobre todo en las simetrías. Entonces, estos dos son semejantes. ¿Sí? Son similares. Veamos el siguiente. A con C. Estos dos triángulos, ¿cómo son? Iguales. Iguales. Son iguales.
Por lo tanto, cuando dos figuras planas son idénticas, ya en tamaño y en forma, se dice que son congruentes. O sea que hay una congruencia entre esas figuras. ¿Entendido? Entonces, A y C son congruentes y A y B son semejantes. Eso es algo muy importante que tenemos que aprender a definir de una vez. Que las cosas pueden ser semejantes, pero no muchas veces congruentes. ¿Entendido? ¿Por qué explico esto? Porque en simetría ocurre algo muy interesante. Nosotros no vamos a hacer ni más grandes ni más pequeñas que las figuras. Vamos a hacerlas congruentes, como ya vamos a ver. ¿Por qué? Porque todas las simetrías ya las hemos hecho. Todas las simetrías ya las hemos visto, o las principales. Y tranquilos. Entonces, miren, incluso, si nosotros rotamos este triángulo, de esta forma, ¿sí? Que puede estar dirigido en diferente forma, así. ¿Sí? Entonces les pregunto, este triángulo que vamos a denominar como D, ¿es semejante o congruente al A? Congruente. 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 Es igual, solamente que está ¿qué? Orientado, está En otro rotado ángulo. en otra forma, pero tiene la misma forma y el mismo tamaño. Por lo tanto, son congruentes. ¿Entendido? Es para que no vayamos a confundir. No, es que esos dos triángulos son semejantes. No, son congruentes. Si quieren decirlo de otra forma, son iguales, son idénticos. ¿Mm? Entonces, esto tranquilos, lo van a ver con calma en los próximos años, lo que es semejanza y congruencia de polígonos, que se conoce todo esto, no solamente con triángulos, con cuadrados, con círculos, con pentágonos, con hexágonos, nonágonos, etcétera, etcétera. Con todo se puede hacer. ¿Entendido? Bien. Entonces voy a borrar esto, que esto era para explicar esos dos términos. Semejanza y congruencia. Vamos a colocar como subtítulo tipos de simetrías. Ya se van a dar cuenta porque les digo de que ustedes ya vieron todas estas simetrías, por lo menos en este periodo. Tipos de simetría. Tipos. Muy bien. Como subtítulo, simetría esférica. Simetría esférica. 2 puntos. Es aquella que ocurre bajo cualquier tipo de rotación y subrayan rotación. Bajo cualquier tipo de rotación. Van a subrayar rotación. Punto aparte. Listo. Hasta ahí. Siguiente. Al final me pregunto. Simetría axial. Con X. Axial. Simetría axial. Bien. Van a 2 puntos. Es aquella que ocurre a partir de un eje. Es aquella que ocurre a partir de un eje. ¿Cómo? Es decir,
Una, van a subrayar la siguiente palabra, reflexión. Es una reflexión. Punto aparte. Siguiente, la última. Simetría traslacional. Simetría traslacional. Dos puntos. Es aquella en donde un objeto o figura se repite a una distancia, siempre idéntica del eje. Siempre idéntica del eje. Coma. Es decir, es una, y van a subrayar la siguiente palabra, es una traslación. Es una traslación. Punto aparte. Y listo. Eso es todo. Entonces, como pueden ver, ya todos los tipos de simetría los hemos visto. Esférica, axial y traslacional, que se denominan de esta forma. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de movimiento de transformación es una simetría esférica? ¿Qué tipo? ¿Qué movimiento hicimos? ¿O se hace en la esférica? Señor teacher. ¿Qué tipo de movimiento se realiza en una simetría esférica? Rotación. Rotación. ¿Sí? Ese es el movimiento, una rotación. Listo. ¿Qué tipo de movimiento o transformación es una simetría axial? Reflexión. Es una reflexión. Listo. Y por último, ¿qué tipo de movimiento o transformación es una simetría traslacional? Traslación. Una traslación. ¿Sí? Como podemos ver, nuevamente, traslación. Todos estos tipos de movimiento los hemos visto en el último mes. Y a estos se les denomina simetrías. ¿Listo? Muy bien. Veamos algo interesante sobre cada una de ellas. Cada una de ellas tiene un elemento común. ¿Sí? Luisa, enciende la cámara, por favor. Tiene un elemento común. ¿Sí? No común, perdón. Un elemento particular de cada una de las simetrías. Ustedes ya lo saben. ¿Sí? Empecemos con el de la simetría traslacional. Les pregunto, ¿qué era necesario para poder trasladar la figura? Aparte de tener la figura, ¿qué otro elemento utilizamos? ¿O solamente se utiliza ahí? ¿El antihorario? El vector de traslación. Ese es el elemento fundamental de acá. El vector de traslación. Ese es el elemento. ¿Por qué? Porque ni en la reflexión ni en la rotación se tiene este elemento. Solamente es con la traslación. Muy bien. Continuemos.
Miremos la reflexión. ¿Qué elemento es necesario para hacer una reflexión geométrica? ¿Qué elemento? figura? No, aparte de la figura ya está. ¿Qué elemento necesitamos o siempre nos tienen que dar para poder hacer una reflexión? Si es con el eje, si es con ¿El eje de la simetría? Correcto. El eje de la simetría. Muy bien. El eje de simetría. Sin él no podemos hacer reflexiones. ¿Sí? Esto también se denomina eje axial. ¿Sí? Muchas veces lo denominan así, eje axial o eje de simetría. Cualquiera de los dos es correcto. Bien. Y para el rotacional, pues, hay un elemento común, un particular, que es el centro de rotación. Listo. Les pregunto, en nuestros ejercicios de rotación, ¿cuál era ese centro de rotación? ¿Cuál creen? ¿O con qué? el eje Y. Centro del plano cartesiano. No, el plano cartesiano está ahí. Lo mismo la figura ya está ahí. El origen. No, el eje no, ¿El porque punto ya de está. origen? El punto de origen. El origen. El origen, porque si nosotros nos dábamos cuenta, la figura se moviera con respecto al origen. O sea que su centro de rotación era el origen. Estos son los elementos de cada una de las simetrías. Y algo muy importante ocurre acá en todas ellas. ¿Qué ocurre? Que nosotros en ningún momento, ni con la rotación, ni con la reflexión, ni con la traslación, hacemos más grande o más pequeña la figura. Es decir, que la figura se mantiene idéntica con las mismas características iniciales. Es decir, que nosotros perfectamente podemos decir que la figura tiene, o todos estos movimientos tienen, congruencia. ¿Sí? La figura no se vuelve ni más grande ni más pequeña. Mantienen la misma forma. Por ende, son simétricas las figuras. ¿Sí? Porque mantienen la misma forma. Cuando rotamos una figura acá y la rotamos 90 grados, solamente que le cambiamos su orientación. ¿Sí? La estamos orientando de diferente forma, pero mantiene su misma forma. ¿Sí? Lamentablemente en el parcial algunos como que me hicieron lo contrario. Me cambiaron totalmente la figura. ¿Sí? Pero eso es del parcial. Pero realmente eso no ocurre. Entonces, por favor, van a anotar esto en el cuaderno, así tal cual como lo he hecho. Lo vamos a anotar. ¿Listo? Que esto es prácticamente un resumen de todo lo que hemos hecho en el último mes. ¿Entendido? Así como está, lo vamos a copiar. Mientras reviso este. A ver. ¿What? Ah, ya. Pero eso es más de lógica, Ana Lucía. No es nada matemático, es de lógica. ¿Sí? Entonces, si sumas 1, ¿cuánto tienes? El siguiente número debe tener alguna concordancia con el número anterior. Sumar, ¿cuánto? ¿Cuánto se debe sumar? Tienes que mirar cada una de las vasijas. Eso es. Teacher, ¿qué dice cuando haces ese paréntesis al final de todo? Congruencia.
Congruencia. Congruencia. Tres, 7, 3, 7, 3, 7. Esa es la configuración de ese sistema, Ana Lucía. 3, 7, 3, 7. Ya te di suficientes pistas. Y ven dos. Ah, la suma. 3, 7 de 37. No sé. Bien. Entonces, estas son los tipos de simetrías. ¿Listo? Esférica, axial y traslacional. ¿Sí? Cuyos movimientos pertenecen a la rotación, la reflexión y la traslación. ¿Listo? Por eso es que, pues, como que no vamos a ver nada nuevo, sino como que decir, bueno, así se llama. Sí, esos son los movimientos en el plano y así ocurre. Bien, ya hablamos mucho de la traslación y de la rotación. Hablemos algo sobre la reflexión. ¿Sí? Sobre la simetría axial. ¿Sí? Que normalmente en muchos libros hacen referencia a simetría como axial a todas las reflexiones. Y entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un librito y miren lo siguiente. Vamos a mirar cada uno de estos dibujos que se encuentran acá. Acá los voy a acercar. Miren 1, 2 y 3. Cada uno de estos dibujos está, vamos a decir, están como cortados por una línea recta. Esta línea recta, pues, es el eje de simetría. Y como pueden ver, por ejemplo, en este, si yo tomo esta primera parte, si la tomo esta primera parte, y la replico, obtengo la otra parte. Es decir, que la figura se completa. Y eso hace parte de la simetría también. Que muchas veces cuando uno rompe una figura en dos, la otra parte es idéntica a la otra. ¿Sí? Y lo mismo ocurre en estos dibujos. ¿Sí? Si rompo esta figura en dos, por este eje de simetría, la otra parte se forma. Y lo mismo esta de acá, se estrecha. Ahí. ¿Sí? Si la rompo, esa estrella, se forma la otra parte, si la duplico. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer pues, en estos 10 minutitos? Lo siguiente. Observen lo siguiente. Voy a colocar aquí la letra A. De esta forma, una mayúscula. Así. ¿Me quedó bien? Listo. Les pregunto a ustedes. Listo. Ya, les pregunto a ustedes. ¿Cuál sería el eje de simetría para esta letra? Es decir, una recta que divida la figura en dos y se replique tanto en un lado como en el otro. La rayita, teacher. ¿Cuál rayita? La del medio. ¿Cuál medio? La raya así atravesada, así. Ay, teacher, no debo explicarte. No, pero es que usted ya tiene que comenzar a definir, dejar las cosas claras. Horizontal, teacher. Horizontal o vertical, recta o ¿sí? Recta horizontal o recta horizontal. No se ustedes son los que se complican. ¿Sí? Una rayita. No, eso ya seamos serios. Recta o no recta, y horizontal y vertical. Entonces, es una recta horizontal, es una recta vertical que va a dividir la figura de la siguiente forma.
Lo va a dividir justamente acá. Aquí arriba. ¿Sí? De esta forma. Y entonces vean que hacia este lado, si yo borro esta parte, por ejemplo, si yo la borro y coloco un espejo acá, pues la figura se va a formar. ¿Cuál? La letra A. ¿Cierto? Entonces hagámoslo. Entonces si yo tuviera un espejo, pues la figura se replica de esta forma. Entonces se formaría la letra A. Veamos ahora cómo le van con esta letra. ¿Cómo la ven? Listo. Pues no me quedó tan perfecta, pero bueno, imagínense que es perfecta. La letra B. ¿Tiene un eje de simetría? Sí, Sí, teacher. señor. ¿Cuál es? La unión de las... Sería Una recta Una horizontal. recta horizontal entre en la mitad. En la mitad. Sí, justamente acá. Una horizontal. Listo. De manera que, ¿qué? Que si yo replico la parte de arriba o la parte de abajo, voy a obtener la figura completa, que es la letra B. Entonces, este es nuestro eje de simetría para esta figura. Bien. Miremos otra letra, una muy bonita, que me encanta. La letra H. ¿Listo? Teacher, una recta horizontal. Sería una recta horizontal. ¿Cuál de las dos? ¿La horizontal o vertical? La ¿Es la correcta? horizontal. Vertical. Una vertical en la mitad. Acá, la vertical. ¿Solo esa? La horizontal. También se puede horizontal. Entonces tiene dos tipos o dos ejes de simetría. Una horizontal que es justamente acá, donde divide. Yo lo voy a colocar acá. Imagínense que ahí la cruzo. De manera que si yo borro esta parte y si replico la parte de arriba, me va a formar la misma letra. O el eje vertical de simetría, que se encontraría por acá. ¿Listo? Que se encontraría allí. Listo. Entonces, ¿tiene cuántos ejes de simetría? ¿Cuántos tienen? Dos. Dos ejes de simetría. Porque la parte de arriba, ¿sí? Si lo dividimos así o si lo dividimos de esta forma, izquierda a derecha, se va a formar la figura. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como ejercicio. También eso les va a quedar para la casa. Lo van a hacer con todas las letras de la base de A. Entonces, comiencen con la C, D, E, F, G, H, mayúsculas, ¿no? ¿En mayúscula, teacher? Sí, estamos en coma de las mayúsculas. ¿Listo? Con las letras mayúsculas del A, B, C, dale. ¿Listo? Entonces vamos comenzando a realizarlas. Van mostrando. Entonces, por ejemplo, el de la C, a ver cómo lo realizo. Teacher, una pregunta. ¿Todas las letras del abecedario tienen un eje? No sé, eso me tienen que mirar. ¿Esa es la intención? Necesitan mirar a ver si realmente todas las letras del abecedario tienen eje. Teacher, o sea que si alguna no tiene eje, No le le hace. colocamos que no tiene eje. No tiene. O no le colocan nada, no le hacen ¿La nada. dejamos quieta? Sí, porque no tiene eje simétrico. Comience, por favor. Teacher, Sí. empezamos con las que ya tú hiciste, ¿sí? O sea, las podemos coger.
Sí, estas ya están, pues ya están. O sea, estas 3 salen de las 27 que tienen. ¿Cuántas les faltan? 23. Ujú. Tres, 7, 3, 7, 3. Mm, mm. Ah, ya. Entendido, bien, perfecto. Sí. Ya te digo el resultado, Mauricio. ¿Cómo les fue con la C? A ver, muestra. Que esa al menos ya está. Es una recta horizontal. Una horizontal. Teacher, encontré una que no tiene Ana Lucía, esa es la. simetría. Ana Lucía, ese es el que tienes. ¿Cómo? Que encontré una letra que no tiene simetría. ¿Cuál? La F. ¿La F no tiene G simetría? No. No, no tiene. ¿Dónde está una F? Sí, no tiene. Sí, no hay forma en que se parezca. ¿Dónde está la malaca? La letra F mayúscula. Si la colocamos así, no tiene G simetría. Sí, porque si yo coloco una recta en cualquier lado, ya sea horizontal, vertical o oblicua, no me va a formar la figura. Listo. La La G tampoco. La G tampoco. La letra G tampoco. Porque es. A ver si la puedo hacer bien. Así. Un semicírculo y todo raro. Pero no, tiene G simetría. Ninguna G. Sí, porque aquí estoy viendo un libro y lo hacen de esta forma. Comienza acá y acá. Entonces no tiene G simetría. El H, pues ya lo hicimos. La letra I, pues a mí me importa no la que esté en palito, sino así. Esa sí tiene eje de simetría. Sí. La letra I. Listo, chicos. Entonces, ese es el ejercicio que les va a quedar, pues, como tarea para el día, no sé, para la próxima vez que nos veamos. Creo que es en geometría, creo que va a ser el próximo jueves. Y nos vemos el martes con los ejercicios de aplicación que todo el mundo va a realizar, que los publiqué ayer. Los vamos a